Gestión de proyectos. Introducción. Hoy en día el tema sobre los proyectos son de gran relevancia dentro de las diferentes organizaciones, corporaciones o empresas, puesto que éstas proyectan una serie de actividades interdependientes, así como un proyecto puede crear, fortalecer y mantener nuevas relaciones entre las empresas y los clientes. De manera que podemos decir que la gestión de proyectos tiene como misión establecer los objetivos del proyecto, definir la metodología a seguir en su realización, planificar y programar tareas y recursos, así como corregir desviaciones y comunicar progresos y resultados. Para conocer más sobre el tema, como parte del siguiente contenido, veremos los puntos más importantes tocados durante el desarrollo de la asignatura Gestión de Proyectos, así como un ejemplo del desarrollo de un proyecto. Y finalmente encontrarás una breve conclusión sobre los conocimientos obtenidos, así como las fuentes de donde se pudo obtener información para complementar el proyecto final. Proyectos. Podemos definir un proyecto como un conjunto de esfuerzos temporales dirigidos a generar un producto o servicio único, con indicadores de rendimiento, periodos, costos y requisitos de alcance. Asimismo, para poder lograr crear un proyecto se requiere de pasar por ciertas fases. Estas fases por las que se pasa un proyecto son generalmente secuenciales, aunque en ocasiones se superponen y suceden en paralelo. Todo este proceso de fases es el ciclo de la vida de un proyecto, y este ciclo de vida hace referencia al tiempo que transcurre desde la concepción del producto hasta su retiro del mercado. Ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto se divide en 5 fases de gestión: inicio, planificación, ejecución, supervisión y cierre. A continuación vamos a definir cada una de estas fases. Iniciación. Define y autoriza el proyecto o una fase del mismo. Planificación. Define y refina los objetivos y planifica el curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto. Ejecución. Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo el plan de gestión de proyecto para el proyecto. Seguimiento y control. Mide y supervisa regularmente el avance a fin de identificar las variaciones respecto del plan de gestión de proyecto, de tal forma que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario para cumplir con los objetivos del proyecto. Cierre. Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado y determina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo. Habilidades claves para la gestión de proyectos. Cuando no existe una gestión de proyectos efectiva y sólida, es común que el orden y la estabilidad se pierdan en diferentes etapas y procesos. Por tal motivo, es necesario que el encargado de la gestión de proyectos cumpla con algunas habilidades. Al hablar de habilidades nos referimos a técnicas conceptuales e interpersonales que permiten clarificar las situaciones y a interactuar de la forma adecuada.
Entre las habilidades más comunes y necesarias que necesita un gestor de proyectos podemos mencionar la organización, el liderazgo, la negociación, la comunicación, la visión global, ser resolutivo y realista, así como mantenerse actualizado. Y con la gestión de proyectos correcta y los recursos adecuados podemos estar seguros que los proyectos se encaminarán hacia el éxito en todas las oportunidades. Estructura de desglose de trabajo. Una estructura de división o desglose de trabajo es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo que debe realizar el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los elementos a entregar necesarios. Una estructura de desglose de trabajo organizará el trabajo de un proyecto en una jerarquía de 2 a 4 niveles, considerando ambas dependencias entre las tareas y partes simultáneas. Existen diversos tipos de estructuras de división de trabajo, aunque entre los más populares podemos mencionar a estos dos: estructura de trabajo basado en entregables y estructura de trabajo basado en fases. Una estructura de trabajo basada en entregables desglosa el proyecto en función de entregables como producto, servicio o resultados, mientras que muchas veces los proyectos se dividen en fases para una mejor gestión. Aunque a pesar de ver diferentes tipos de estructuras de trabajo, todos estos se deben de poseer estos 4 elementos. 1. Alcance de trabajo incluidos los entregables. 2. Las fechas de inicio y finalización y la duración. 3. El presupuesto. Y 4. El nombre del responsable. Una estructura de división de trabajo tiene una gran importancia en la gestión de proyectos, ya que proporciona claridad en el alcance del trabajo, así como puede identificar todas las actividades del proyecto fácilmente, ver las dependencias entre las tareas del proyecto, evitar el trabajo duplicado, así como determinar la duración de la tarea y calcular el presupuesto para cada paquete de trabajo. Estimación de los recursos y de la duración de las actividades. La estimación de los recursos y de la duración de las actividades es el proceso que consiste en establecer aproximadamente la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados. El estimado de la duración se elabora de manera gradual y el proceso evalúa la calidad y disponibilidad de los datos de entrada. Para estimar la duración de cada actividad en un proyecto se utilizan varios factores, como lo son crear un calendario de proyecto, proporcionar una línea base, así como comprobar las capacidades del equipo. Proceso de gestión de riesgos. La gestión de riesgos es una disciplina ampliamente usada en el mundo de los negocios para identificar y evaluar los potenciales riesgos a los que está expuesta una organización. Con ella se puede crear una estrategia organizacional que logre mitigarlos o eliminarlos por completo. La gestión de riesgos en la empresa se basa generalmente en un documento detallado que incluye todas las técnicas y procesos que se ejecutan como parte de la metodología y la forma en la que la empresa identificará y abordará los riesgos. Para poder ejecutar el proceso de gestión de riesgos es necesario cumplir con las 5 etapas, las cuales son: 1. Identificar los riesgos. 2. Analiza el impacto del riesgo potencial. 3.
Asigna prioridad a los riesgos. 4. Mitiga los riesgos. 5. Monitorea los riesgos. La primera etapa hace referencia a que primero se debe identificar los riesgos que podrían afectar tu proyecto. La segunda etapa menciona que es necesario analizar su probabilidad de ocurrencia, así como su impacto potencial. La tercera etapa determina la importancia relativa de los riesgos identificados de manera que se puedan clasificar en función de su gravedad y establecer prioridades para su gestión. La cuarta etapa asigna la prioridad a los riesgos para mitigarlos. En esta parte del proceso se desarrollan estrategias y planes para abordar los riesgos identificados. Y finalmente, una vez que se han implementado las estrategias de respuesta, es fundamental monitorear y controlar continuamente los riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Retroalimentación del cliente. Durante el ciclo de vida de un proyecto, la retroalimentación del cliente es esencial para orientar e informar la toma de decisiones e influir en las innovaciones y cambios de los productos o servicios. También es esencial para medir la satisfacción de los clientes actuales. Las maneras más comunes de poder obtener una retroalimentación del cliente son mediante encuestas personalizadas, mediante correos electrónicos de seguimiento, desarrollo de encuestas por mensajes de texto o registrar la experiencia del usuario en sitios web. La satisfacción del cliente es determinante para el éxito de tu negocio. Aquí podemos ver un ejemplo de un proyecto desde el inicio hasta el cierre. Conclusión. Actualmente muchos de los proyectos desarrollados en las organizaciones son apoyos para lograr la estrategia de negocios, es decir, los proyectos se utilizan a menudo como un medio para lograr el plan estratégico de la organización. Todos los proyectos tienen en común una serie de etapas o fases a nivel genérico, que luego se concretan en función de la naturaleza y de la complejidad del proyecto en sí, lo cual se le conoce como ciclo de vida de un proyecto. Por último, saber cómo poner en práctica cada una de las fases y estructuras mencionadas de la gestión de proyectos permitirá en nuestra vida, a la hora de querer emprender un proyecto, alcanzar los siguientes 3 objetivos, como lo son gestionar el inicio y el progreso del proyecto, administrar y solucionar problemas que puedan ocurrir a lo largo del proceso, y finalmente facilitar las tareas de finalización y aprobación del proyecto.